Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Y allá vamos a contarles cosas que tienen que ver con el mundo de la automoción, para lo cual, ya saben ustedes que todos los miércoles a esta hora, pues contamos con el apoyo y el saber de don Julio González de motorgallego.com. Julio, muy buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, tenemos hoy a un amiguete tuyo que tiene una particularidad que no es muy frecuente. La particularidad es que juega a dos bandas. Y juega muy bien. Juega a dos bandas. Estoy hablando naturalmente de David Vázquez, que es copiloto de Víctor Senra en el Campeonato Gallego y de Iván Ares en el Nacional. David, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Tú qué pasa, que navegas a vela y a motor? Ya ves, soy así, tengo el corazón partido. Ya. Bueno, pues no te va mal en ninguna de las dos, ¿no? No, la verdad que después del inicio de temporada complicado que tuve con el accidente ese famoso, este mes de mayo fue... Del cual ya está recuperado, ¿no? Sí, no al 100%, porque en verdad, bueno, me dicen que tengo dos costillas ahí acabalgadas y que hacen puentes de calcio, pero hasta que tenga el calcio, que van a pasar como 2 o 3 meses hasta que tenga un callo firme total. Pero bueno, molestias casi no tengo y... Pero vas enfajado, ¿no? Vas enfajado. Pues la verdad que no. Ah, no, vas a pelo. No. Sí, tuve que, bueno, al final en el baquet pusimos unos cojines que ya hay especiales para eso, para apoyar la parrilla costal, y entonces son muy blanditos, ¿sabes? Si apoyo en las curvas, apoyo en los cojines y no me molestan casi nada. Muy bien, lo llevo muy bien. Qué maravilla, da gusto. Julio, hazte con él. Aparte de llamarle animal, claro. Pero es otra cosa. Hola David, buenos días. Hola Julio, ¿qué tal? Buenos días. Mira, en el Rías con Víctor Senra fuisteis como un martillo al pilón, poco a poco seguido y ganasteis. Pero la curiosidad que tengo es, ¿qué te pareció el reconocimiento al tramo del Castro que lo tuvisteis que hacer a pie y cómo te amañaste para tomar las notas? Bueno, mira, en el Campeonato de España... Buena pregunta. Sí, sobre todo por el estado de forma física de mi piloto. Esa es la cuestión. Es un poquito, como conocéis, los que conocéis a Vigo, sabéis que es un poquito, Víctor un poquito vago y que no le gusta mucho eso de tomar las notas a pie. Yo, en verdad, ya estaba acostumbrado, porque en el Campeonato de España de Rallys de Tierra, los que se consideran como espectáculos X o espectáculo, te los hacen reconocer a pie. Y, bueno, la verdad que la medida yo creo que la tomaron porque se iba a saturar el Castro, que es un parque donde la gente va a pasear y todo eso, éramos 150 inscritos y solo había unas horas para tomar las notas. Y, bueno, mira, era un tramo pequeñito, a mí no me importó tomarlo a pie, aunque a algunos pilotos no les hizo mucha gracia, pero bueno. Pues yo me las arreglé con la libreta en la mano y nos colocamos tal cual, piloto con piloto. Víctor a mi izquierda, yo a su derecha, como si fuéramos en el coche. Igual. Oye, Víctor, ¿qué tal? ¿Hubo mucha gente y la organización la controló para que no hubiera problemas? En el rally. Sí. Mira, el tramo del Castro fue increíble. La gente que había. Bueno, Julio estaba allí, él puede confirmar que fue una pasada. Aparte, siendo un día festivo, el clima acompañó. Y siendo en el centro de Vigo, imagínate, a tope. Y después en los tramos el sábado igual, muchísima gente, como en todos los rallies del Gallego, la verdad. Y últimamente la federación está haciendo las cosas bien, las organizaciones las están haciendo muy bien, y se ven los tramos encintados perfectamente, y el público muy bien colocado. Bueno, pues eso son buenas noticias, ¿verdad, Julio? Hombre, por supuesto, porque ya te digo, gente, el sábado en el Castro estaba toda, literalmente. Pero mientras le hagan caso a los organizadores, tampoco tiene por qué haber problemas. No, aparte incluso, como ya lo comentamos muchas veces, o sea, los propios aficionados ya directamente nos corregimos, por decirlo de alguna manera, entre nosotros. Desde luego. Oye, Iván, David, de todas maneras, con Iván en Canarias os salisteis, ¿eh? No de la carretera. Bueno, un poquito sí, un poquito también. Fue una pena, porque mira, el primer rally que corrimos fue el de Gran Canarias, que era del campeonato puntual para el Campeonato de Europa, además de para el Nacional, y estábamos en cuarta posición, a 6 décimas del tercer puesto, o sea, de podium, y a 6 segundos del segundo puesto, y íbamos remontando el segundo día, yo creo que llegaríamos al segundo puesto, o al tercero seguro, y al segundo fácilmente. Y en un tramo que pasaba por medio de un pueblo, en un cruce de derechas, en primera, se nos movió una acera, se nos puso una acera en medio de la carretera y le dimos, y pintamos.
En primera. Sí, tío. Es que aparte no contaba, ¿sabes? Yo siempre, bueno, cuando leo la libreta bajo la cabeza, entonces leí la curva, vi que ya la habíamos pasado, bajé la cabeza para leer la siguiente, y cuando empiezo a leerla noto un golpazo en la rueda izquierda que al fin, y yo, ¿pero qué pasó aquí? Y ahí Van hasta se le bajó el casco hacia los ojos, y yo del perrillo, ¡coño! Llevó un susto, y ya, ¿qué fue esto? ¿No? Una acera que no teníamos bien anotada, bueno, una acera no, eso que se llama como un aparcamiento, ¿sabes? Que vuelve a salir la acera hacia afuera. Sí. Pues a la esquina de eso le dimos, macho, y pinchamos, y ahí nada, nos caímos a la sexta plaza del Campeonato de Europa. Y nada, en el Nacional no se modificó la clasificación, íbamos segundos del Nacional y así terminamos, con la suerte que tuvimos. Y después a la semana saltamos de isla, fuimos para Tenerife, para Rally de Adeje, y allí tampoco nos lo pusieron fácil, porque Cohete y Surayen sobre todo el primer día, y Cohete los 2 días, o sea, nos apretaron hasta el último metro, o sea, llegamos el último tramo era un tramo espectáculo, un karting de 1 kilómetro, ese casi no contaba, pero en el tramo anterior llegamos a 2 segundos. Después de correr 150 kilómetros, llegamos a 2 segundos. Eso sí que es llegar ajustado. Julio. Sí. Mira, David, 2 pilotos diferentes y 2 coches completamente diferentes. Aunque son R5, no tienen nada que ver. ¿Cómo te adaptas? Sales con uno, pasas al otro, ahora tienes Orense con Iván, después Narón con Víctor, después el Cocido otra vez con Iván. ¿Cómo cambias el chip de uno a otro? ¿Cómo eres capaz? Sí, la suerte que tengo, bueno, claro, es que están los reconocimientos por medio, ¿sabes? Y entonces, porque en verdad, fíjate, tengo, los pilotos, ¿sabes?, que usan palabras para describir partes de la carretera, o sea, y por ejemplo, Víctor, si pone una K, por ejemplo, una curva derecha 7K, quiere decir que es una curva corta, o sea, que se pasa nada, que es muy cortita, un golpe de volante y ya la libramos. Y sin embargo, para Iván es completamente el resto, es el contrario, digo, es izquierda 7K, que es Vaya lío. 7, pero larga. Entonces, claro, a mí me cambia la forma de leer las curvas, porque yo si a Víctor leo derecha 7K, ya tengo que leer la siguiente curva, porque esa es muy cortita, la vamos a tomar en nada. Y ahí van, una izquierda 7K, quiere decir que es un poco más, que es larga, entonces tengo que esperar, tengo que quedarme un rato para leer la siguiente, porque no le va a llevar un rato más esta curva. Y la suerte que tengo es que los reconocimientos por el medio voy cambiando el chip, porque si no en esas cosas que sí que coinciden, pero para diferentes significados, me cuesta un poquito más. Pero bueno, nada, esto, mira, después yo debo llevar cerca de 300 rallies. Yo creo que ya no me pilla, ya estoy acostumbrado casi a todo, o sea, me adapto bien. Oye, David, estás hecho todo un comentarista, ¿eh? ¿Tú crees? En el Rally de Auga, bueno, ¿qué tal fue la experiencia? Bueno, hubo de todo menos agua, sí. El siguiente paso es que David se va al lugar. Vale. Sí, lo que tengo en vista, que vaya de galloso de copresentador, que claro. ya me gustó a mí lo de la tele. ¿Qué tal la experiencia de relatar un rally? Bueno, bien, mira, en verdad es que yo nunca había estado en un plató de televisión y iba con miedo a que me encontrara un poquito incómodo y con algo de timidez, pero en verdad estábamos así un grupo de amigos, ya conocía a Rodrigo y a Alfonso, ya los conocía, y a Peniro, claro, ya los conocía hace muchísimo tiempo, y nada, ni me acordé de las cámaras, o sea, hablábamos allí, yo iba, en verdad el Rally de Tierra lo llevaba siguiendo desde el viernes, porque me interesaban mucho los resultados y siempre me gusta ver esas cosas, y nada, solo iba comentando lo que en verdad íbamos viendo y me lo pasé muy bien, en verdad, genial, ¿eh? No, y luego ya vas con un rodaje de charlar con nosotros de vez en cuando en la radio. Claro, mira, es que fue una pena porque en verdad había hablado con Julio de que a lo mejor hoy por la mañana hubiese ido hasta la radio. Sí, me lo dijo Julia, sí. Pasa que a última hora me surgió aquí una cosilla en casa y no pude ir, pero tranquilo, queda pendiente, que quiero ir un día también a la radio a ver cómo está ahí. Ya sabes que tienes la puerta abierta cuando quieras. Muchísimas gracias, Ignacio. Julio, que yo sé que tú quieres hablar con él de algo. Sí, porque David tiene una faceta solidaria muy, muy grande. Ahí voy. Bueno, este fin de semana se celebra, después David lo comentas lo que vamos a hacer, lo que vas a hacer. Bueno, este fin de semana se celebra o Borralleño, que es la festa del motor solidario, que este fin de semana, pues eso, como te decía, se celebra, pero va con apoyo a 2 ONGs. Una es la ONG Un Mais, que es una ONG de apoyo a las familias con un miembro que tenga trastornos de espectro autismo, y la otra es Tapor el Mundo, que lo que hace es recaudar tapones para venderlos y recaudar pues dinero pues para ayudar a familias que tienen enfermos de estas enfermedades raras y demás. Uh-huh. Es una concentración que es el sábado en el recinto de fiestas de Guilleré, empieza a las 10 de la mañana, termina a las 10 de la noche y pues oye, vamos a estar todos los frikis del motor. Pues va a haber reunión de coches clásicos, competición, quads, motos, etcétera, todo lo que tú quieras, organizado por Silvia Pousa y por su gente. Y bueno, hay un chico. Y ahora ya puedes continuar, David. Bueno, pues nada, yo es que en verdad me invitaron para ir al evento este y, yo es que, ya os digo, tengo guardias de 24 horas, trabajo un día y descanso 4, soy un afortunado, pero es que el sábado justo me coincide trabajar.
y entonces no puedo cambiar la guardia porque como ya tuve que cambiar 2 para Orense y para los rallies que me vienen ahora, el de cocido, entonces estoy bastante justo de cambios de guardia y me queda muchísima pena no poder ir porque en verdad estas cosas, siempre que puedes hacer feliz a algún chico, a alguna persona que bueno, que su vida es un poco más dura que la de los demás, pues jolín, es una pena no poder hacerlo, ¿no? Y al final, bueno, hablando con Julio y con el equipo Senra Sport, pues nada, lo que vamos a hacer es, bueno, Julio lo sabe y lo va a anunciar él allí y se lo va a decir que, bueno, que si sus padres quieren y él le apetece, hay un chico que se llama David, de 25 años, que tiene una enfermedad rara de esas, desconocidas, y le encantan los rallies. Lo que pasa es que por sus problemas no suele ir a ellos. Entonces lo que vamos a hacer es invitarlo a nuestro equipo y va a pasar el rally el sur del condado, que le queda cerquita de casa, como miembro de nuestro equipo, con la ropa del equipo, con nosotros en la asistencia, comiendo con nosotros allí, va a poder estar trabajando con nosotros, con los mecánicos, bueno, pues eso, por poder alegrarle un poquito el fin de semana. Y como es un gran aficionado, pues queremos tener ese detalle con él. Julio, qué maravilla, ¿eh? ¿A que sí? Desde luego. Y vas a estar metido por allí. Entonces, esa radio va a tener digna representación. Por dos cracks. Uno, el de motor gallego, Julio González, y otro, que es un crack dentro de un coche, que es David Vázquez. Bueno, muchas gracias. Hombre, David, vamos, no lo digo yo, lo dicen los resultados. No queda más remedio que reconocértelo. Y luego, además, es que eres un animaliño, que yo estoy pendiente a ver cuándo te vuelves a dar otra y lo que tardas en recuperarte. Eso sí, que sea floja, más floja que esta vez, ¿eh? Porque... Sí, esta vez me pasé un poco de la cuenta. Pero bueno, la recuperación fue rápida, en verdad, ¿eh? Porque sabes que lo del hígado fuera, bueno, lo que más les preocupaba a los médicos. Sí, el hematoma que tuviste, sí. Sí, en un mes se resolvió y me decía el internista que fuera muy rápido, o sea que muy bien. Y las costillas, me monté en el coche de carreras justo a los 2 meses. Justo, hizo 2 meses cuando me dieron el alta y me fui a montar al coche de carreras. Lo que yo les digo, señores oyentes, un animaliño. David Vázquez, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, me encanta lo de ese chaval para que os acompañe, claro que ya que no puedes estar en el borralliño. Un abrazo muy grande, David, que tengas un buen día. Otro para vosotros, igualmente. Buenos días, chao. Buenos días, chao, hasta luego. Julio, espera un segundo, que tiene que contarnos una cosa, Maite. Tengo que contar algo, además de uno de los clientes de Radio en Galicia. Ramiro Gil, que sabes que es propietario de un montón de salones de peluquería en Vigo y en Pontevedra, va a donar el 50% del beneficio que genere el color y las mechas a la asociación Bicos de Papel. ¿Para qué? Bueno, pues para la creación de un parque infantil en el área oncológica del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Hay que anotarse en un número de teléfono, en un WhatsApp, en el 673-084-743. Repítelo. Esto es, repetimos el teléfono, 673-084-743. Si vas a echarte color, a ponerte color, mechas, el 50% del beneficio va a parar a esta asociación Bicos de Papel, que intenta hacer la vida un poquito más agradable a esos niños que padecen cáncer, ¿no? A esa parte oncológica del Hospital Álvaro Cunqueiro. Eso es. Pretenden hacer un parque infantil y para esto se necesita, dinerito. Dinerito, claro. Y Ramiro Gil está dispuesto a aportarlo y nosotros queríamos comentarlo. Pues bien comentado, porque además estábamos hablando de solidaridad con otras gentes que le hace falta y si alguien lo necesita son los niños, sobre todo aquellos que están pasando por esa terrible enfermedad. Y sé de lo que hablo por experiencia propia, que bien les viene el que les haga la vida un poquito más grata. Pues muchísimas gracias, Maite, a ti y a nuestro cliente y patrocinador. Por supuesto a él, un beso para vosotros dos. Gracias, Maite. Julio, me vas a permitir, además ahora, que te robe un poquito de tiempo porque, no te va a importar porque es para un amigo. Resulta que nuestro amigo Moncho, de Augasa en Vigo, tiene un par de ofertas. Y quiero que me comentes tú de qué se trata. El primero es un CX3, 120 caballos gasolina, cambio manual, con 19.000 kilómetros, 1 año y medio, por 17.900 euros. Y el coche está impecable, está literalmente nuevo. Es un chollo, ¿eh? Y como se suele decir, oye, 120 caballos que es poco. Te puedo garantizar, ese coche con 120 caballos, anda que es una auténtica maravilla. Sí, nos lo comentaste porque además probaste uno. Sí, y yo no sabía que era el de 120 caballos, porque el coche anda que es una auténtica virguería. O sea, una maravilla. Bueno, y tenemos otro, que es el tope de gama del CX5, que
solo ha matriculado uno antes, como este. Y que... Sí, uno. Y que tiene 2 meses... 1.000 kilómetros, o sea, está sangrando, o como decíamos antes, está sin rodar. Es el tope de gama, por tanto, es automático, tiene 194 caballos, es un 4x4. Además, tiene una particularidad que no muchos coches llevan, y es que tiene la opción Sport. Cuando te hace falta y le quieres arrear los 194 caballos de golpe, pues tira para adelante. Y luego tiene un truco, que es propio del CX5, que para que el consumo no se dispare, apaga 2 cilindros cuando el coche no lo requiere, es decir, cuando tú no lo pisas, y cuando vas lanzado en una autopista baja bastante el consumo, y vale 35.900 euros. ¿Lo has visto? Sí, y lo he probado. Y este tiene, como te decía, este es el propio de Ramón, es con el que Ramón lo matriculó para él, para andar él. Ya. Solo matriculó otro como este, porque es el tope, es decir, en este ya no puedes ponerle absolutamente nada más. Me suena a mí ese otro. Sí, yo también, aparte se lo vendí a un amigo, ya. A través de mí, vamos. Ya. Bueno, vamos a callarnos y no digamos quién es el amigo. Exactamente. Pero tengo entendido que el amigo está encantado. Sí, yo de las veces que he hablado con él, y que son muchas, está encantadísimo con el cambio que hizo de su coche, o sea, el coche que tenía antes, que tampoco era malo, al Mazda, al CX5 nuevo, a este modelo en concreto, y está encantado con él. Aparte, sabe que le consume muy poquito, y el mantenimiento es prácticamente nulo, o sea, únicamente las revisiones que le corresponden y las ruedas. Sí, es un buen, vamos, es el tope de gama de Mazda, el mejor coche que hace Mazda, en la versión sub, quiero decir. Sí, porque después tienes el Mazda 6, pero bueno, la versión sub, este es el máximo. Y mira, un detalle de Mazda que me enteré ayer por la mañana. Cuenta. Que el Mazda 3, el nuevo Mazda 3, es, según EuronCap, el coche más seguro en este momento del mercado. Caramba. Le dan una nota de 37,8 sobre 38, que es el máximo. Jesús. No hay ningún coche que tenga la seguridad que tiene el nuevo Mazda 3. Bueno, la verdad es que es marca de la casa, quiero decir, Mazda se preocupa muchísimo de la seguridad porque, bueno, es su elemento diferencial, por llamarlo de alguna manera, es decir, compite con el resto de los coches que hay en el mercado de su categoría, naturalmente, compite en precio, porque los precios son muy, muy ajustados, compite en prestaciones y compite en seguridad. Así que es una buena compra, en cualquier caso. Sí, pero es que no lo decimos nosotros. No, está claro. Lo dice EuronCap. Pero a mí no me extraña nada, porque cada vez que hablas con la gente de Mazda, con Moncho sobre todo, su tema es esa. Mira, nuestro coche es de lo más seguro que hay en el mercado. Es decir, lo enfocamos todo en el diseño y en la construcción a que el habitáculo sea algo casi blindado para cuando vengan maldadas, que vienen, cada vez vienen menos afortunadamente, pero si vienen, por lo menos que dentro estemos seguros y protegidos. Bueno, pues ahí han quedado las ofertas de nuestro amigo Moncho Vilajo, de Augasa en Vigo, y vamos con nuestra siguiente sección, que te toca hablar de que, en este caso, Fórmula 1. Pues como siempre ganó Hamilton. Qué raro. Qué raro, sí. En el Gran Premio de Montecarlo en Mónaco. Sí. Lo raro fue que Vettel acabó en segunda posición, y por delante del otro Mercedes, o sea, Hamilton, Vettel y Bottas. Ya. Pero hay un rumor que es en este fin de semana que corrió por todo el paddock, pero vamos, como la pólvora, que son los rumores de que Vettel se retira a final de temporada. Caramba. Eso ya lo habíamos comentado nosotros, de que se retiraba y que Alonso seguramente iría para ahí porque el CEO de Ferrari, Matías Binotto, quiere a Alonso. Hombre, claro. ¿Por qué se retira? Porque se está viendo completamente desbordados. O sea, la gente lo que no entiende ya es que con un coche ganador como tiene, durante 5 años no haya sido capaz de ganar un campeonato del mundo, siendo él el piloto número 1, que el otro que tenía eran escuderos. Tiene un chico jovencito, Leclerc, de 22 años, que le está comiendo las papas en todos los lados, y lo que más le está comiendo la moral, por decirlo de alguna manera, es que los Mercedes se lo meriendan como quieren. Ya. ¿Qué pasa? Montecarlo es un circuito ratonero, salía en segunda posición, y adelantar ahí es prácticamente imposible, entonces por eso acabó en esa posición, si no, desde luego acababa por detrás del otro Mercedes. Entonces está un poquito desmoralizado, y dice pues eso, que se quiere retirar a final de temporada, pero son rumores. Nosotros ya lo habíamos comentado hace tiempo. Pero hay una cafrada que esta es impresionante, yo la vi en un vídeo. ¿En dónde? En el Gran Premio de Montecarlo. Ah, ¿y eso? En plena aceleración de Checo Pérez saliendo del paddock, o sea, de hacer su parada, 2 comisarios en la pista, se los encuentra de frente.
Qué barbaridad. Uno de los comisarios pegó un salto y se subió a la valla, Sí. y el otro se apartó y Checo Pérez pasó a 200 y pico kilómetros por hora por el medio. Qué barbaridad. Imagínate qué susto tuvo que llevar el pobre Checo. Desde luego, y los dos también hay que echar narices, ¿eh? No, es que hay que estar jamados. O sea, es que la aceleración que tiene un coche de esos es brutal. No te da tiempo a nada. Tuvieron reflejos y mucha suerte. Qué barbaridad. Y muchísima suerte. Bueno, cuéntanos qué bueno, pasó. por cierto, Dime. Sainz, de 9ª posición a la 6ª en la salida. 3 adelantamientos de 10. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Oye, cuéntanos qué tal Juan Campos en Alcañiz. Pues tuvo la 4ª posición en la general de su división, pero está un poquito descontento. ¿Por qué? Con el resultado, porque él tiene su Clio, que es un coche de 200 y pico caballos, una punta de 210, 215, pero que en esta prueba los otros coches de su misma categoría, los 3 que le ganaron, el Mini, un 207 y después un Renault también de competición, un deportivo, es que le pasaban, pero arrancaban las pegatinas. 20 kilómetros más rápido en las rectas, y casi, pues oye, estamos hablando de que le sacaban casi 5 segundos por vuelta. Ya. Entonces, son coches que, oye, que están evolucionados, el de Juan pues está evolucionando poco a poco, pero desde luego de aquí a final de temporada les va a estar comiendo las papas y dándoles leña con las manos que tiene Juan, que son perfectas. Ya. Es el único que veo así que tenía un poquito que no fue capaz de pasar de la 4ª posición. Ya, bueno. Pero bueno, no estuvo mal. Oye, ¿qué es eso de que se puede identificar el lado en que lleva el coche el tapón del depósito de gasolina? Es curioso, ¿verdad? A ver. Mira, a ver. Tú imagínate, o sea, tú tienes tu coche, sabes exactamente dónde está el depósito de la gasolina. Sí. ¿En qué lado está? ¿En el derecho o en el izquierdo? Sí. Pero imagínate que coges el coche de tu mujer, o el de un amigo, el de cualquiera, y tienes que meterle gasolina. Sí. Bueno, pues para saber en qué lado está el tapón... Sí, y colocarte en el lado adecuado en el surtidor. Te fijas en el indicador de gasolina del coche, que siempre lleva un surtidor pequeñito. Sí. Y si tiene la manguera en el lado izquierdo, el tapón está en el izquierdo. Y si tiene la manguera en el lado derecho... ¡Ay, qué chulo! Y si tiene la manguera en el lado derecho, el tapón está en el lado derecho. Es una curiosidad. Me acabo de dar cuenta yo, estoy viendo el salpicadero de mi coche, donde vienen los relojes, y efectivamente el mío indica una flechita, está el símbolo de la gasolina, y una flechita para el lado izquierdo. Y el depósito está en el izquierdo. Naturalmente. ¡Qué gracia! Y después otra cosa. Dime. ¿No te has fijado que los reposacabezas de los coches, todos son, las varillas son metálicas y la parte de abajo es una punta roma redondeada? Sí, ¿por qué? Porque si te quedas encerrado en el coche y no puedes salir, con esas varillas pegas un golpe al cristal, o sea, sacas el reposacabezas, le das un golpe al cristal y el cristal rompe inmediatamente. Para salir. No está mal pensado. No, el delante no, porque el delante es laminado y todo tinglado. Bueno, pero cualquiera de las otras ventanillas desmontas el reposacabezas y con una de las varillas... Y se deshace. Le pegas un leñazo y se deshace. Te deshace el cristal y escapas por ahí. Qué guay. Bueno, venga, vamos a cafradas, que nos tenemos tiempo para un par de ellas. Bueno, pues tenemos un récord de pérdida de puntos en Coruña. 28 puntos en una semana. Pero si no tiene tantos. Bueno, pues ahora está en menos 14 o menos 16. Qué barbaridad. Y 4.200 euros de multa. El primero, se saltó un control de alcohol y drogas, se lo saltó y lo cogieron, doble sanción. Lo volvieron a parar un par de días después y otra vez positivo por alcohol y drogas. Y lo pillan una tercera vez en el Rally Mix de Touro y esta vez de nuevo positivo por alcohol y drogas. Qué angelito, por Dios. Ah, que sí. ¿Y no lo han encerrado todavía? No, pero como lo pillen otra vez, desde luego le presentan el coche. O sea, le incautan el coche, pues oye, pues ya por riesgo, o sea, es que es un descerebrado. Venga, otra más. Tenemos un gilicoche, un coche de estos sin carnet, en Cantabria, que el conductor dio 5 veces la tasa de alcoholemia. Circulaba sin seguro, sin ITV, y el coche era cachos del coche. O sea, completamente destartalado. En la autovía A65. En la autovía A65, claro. Porque puede circular por una autovía. Por la autopista no, pero por la autovía sí. Sí, por autovía puede circular cualquier tipo de vehículo. Por autopista únicamente está limitado a coches, camiones y furgonetas, ¿no? Pero bueno, el coche, es que le ves la foto y no hay coche, o sea, está cachos. Da pena. Bueno, totalmente. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Julio González de motorgallego.com, como siempre, un placer. Muchas gracias por tu colaboración y que tengas una buena semana. Igualmente, Ignacio, buenos días. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado este espacio. Orgullosos de Mazda.